10:20 de la mañana, hacemos ahora contacto telefónico con el doctor José Antonio Cisneros, médico y PhD en Ingeniería Biomédica, a quien le damos la bienvenida aquí al programa. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Feliz Guillermo. ¿Cómo están ustedes? Adelante, gracias por estar con nosotros. Bueno, pasamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con las vacunas y también las preguntas sobre las variantes. Como estábamos mencionando ayer, ya Pfizer está anunciando que van a tener un booster. Hemos visto muchos casos de las variantes en el estado de la Florida y también muchas preocupaciones sobre más personas infectadas con el COVID-19, en parte porque vienen de otros estados y en parte por los molotes, ¿no? Que se han creado. ¿Qué piensas sobre estas preocupaciones? Ya tengo la comunicación, ya está todo perfecto. Perdón por la interrupción. Gracias, doctor. No. ¿Qué piensas sobre lo que es las preocupaciones en términos de otro pico en medio de la pandemia? Ya se está produciendo en más de 30 estados de la Unión, ya hay un aumento en el número de casos y en el porcentaje de positividad de pacientes que se hacen el test. Eso es preocupante porque en una época llegamos a tener hasta 20% de positividad, es decir, 1 de cada 5 personas que se hacían test salía positivo. Llegamos a bastante exitoso a tener, y aquí estoy viendo las estadísticas, a 4.8 de cada 100 personas eran los que salían positivos. Pero ya estamos viendo en los últimos 3 días un creciente aumento aquí en la Florida sobre 6 y ya vamos por 7.5 en la positividad para el día de ayer. Entonces, eso es preocupante, pues es un indicador temprano de que tanta gente está infectándose con el virus, ¿no? Entonces, esto es una carrera entre el proceso de vacunación, por un lado, tratando de detener la progresión del contagio, y por otro lado, pues, la preocupante creciente aparición de estas variantes en diferentes estados que ya han demostrado en Europa y en Brasil en particular que son muy infecciosas y mucho más letales. Es decir, no solamente se contagia a la gente con más facilidad, sino que las personas que se enferman también se enferman más gravemente. Afortunadamente aquí en la Florida, incluso ya hemos tenido 2 días en esta semana en los cuales no ha habido muertos por causa de COVID, ha habido un descenso sustancial en el número de muertos, así es que eso es buena noticia, pero a raíz de todo este spring break y de todas estas imágenes que se dieron la vuelta al mundo de la gente celebrando aquí en Miami Beach, es preocupante porque todos sabemos que hay un retraso entre la presencia de esos eventos masivos de contagio y la aparición de nuevos casos y de nuevos pacientes hospitalizados. Usted estaba hablando, doctor, de la positividad, ¿no? Que es importante. Yo recuerdo cuando se establecieron en un principio las distintas fases para ir avanzando con el tema del COVID, que se ponía siempre el 5%, que había que estar por debajo de ese 5% para ir avanzando. Se decía que por debajo del 10 no estaba mal, pero si yo no recuerdo mal, en un momento determinado, al menos aquí en el condado, llegamos a estar por encima del 25. Creo que llegamos a un 25.6, lo que era una cifra realmente alarmante, ¿no? Quería preguntarle, doctor, vimos lo que ha ocurrido aquí en Miami Beach, hemos visto imágenes, hay una imagen específicamente del área de la playa en Collins y al principio, por la 1 aproximadamente, donde parecían hormiguitas de la cantidad de personas que estaban uno al lado del otro, esto en medio de una pandemia, y por supuesto que esto va a tener un efecto, ¿no?, negativo en el tema del coronavirus, a pesar de la vacunación y de todo esto. Pero yo quería referirme, hemos visto, por ejemplo, hay una grave crisis en México, crisis en cuanto los números siempre estuvieron ahí, lo que no se estaban reportando debidamente. Se habla ahora de un incremento de un 60% en las cifras oficiales. Se convierte México en el segundo país del mundo, después de los Estados Unidos, por encima de Brasil, con mayor número de casos de COVID y con un porcentaje poblacional menor que el de Estados Unidos y del de Brasil, por debajo de los 2 países, lo cual es realmente preocupante. Filipinas está literalmente cerrada, París también, o sea que el tema de los rebrotes son preocupantes. Hemos visto que la gente no sigue las directrices de las autoridades sanitarias, pero cree que el tema de las variantes también juegan un papel importante en esto.
Sin duda alguna, la variante inglesa es sumamente contagiosa, la variante sudafricana también, de hecho, ella fue la que produjo un descenso en la efectividad de la vacuna de Oxford AstraZeneca en ese territorio. Entonces, es importante entender que yo sí estoy convencido que se abrió prematuramente e innecesariamente, probablemente unas 4 semanas, la celebración de que ya el virus había pasado. Esto no debió haber pasado, esto se debió haber mantenido los acuerdos que ya se habían llegado del uso del tapabocas y del distanciamiento social, por lo menos hasta finales de mayo. Se abrió y ya estamos pagando las consecuencias. Basta ver qué tan fuerte va a ser ese resurgimiento, porque las autoridades sanitarias están preocupadas, la gente que está en los hospitales está preocupada, porque después de haber visto un descenso sustancial, como tú dices, ahora estamos viendo casos nuevos que no deberían estar pasando en un país donde ya hay más de 100 millones de personas vacunadas al menos con una dosis, y donde estamos vacunando, según las noticias de prensa, casi más de 3 millones de personas diarias se están vacunando. O sea que vamos bien en el frente de vacunar personas. Ya el estado de la Florida ha declarado que personas mayores de 40 años pueden ser vacunadas a partir del 5 de abril, van a poder... y jóvenes entre 16 y 17 años también, para el 5 de abril, siempre y cuando vayan con una persona, un adulto, ¿no? Y tengan la documentación también de 16 y 17 años, o sea, menores de edad, también van a poder comenzar a recibir la vacuna. Y yo estoy de acuerdo, hay a veces esos mensajes muy optimistas que crean una falsa seguridad, ¿no? Y esa falsa seguridad se traduce en mucho de esto que estamos viendo. Doctor, ¿qué piensa de este enfrentamiento entre el expresidente Trump y el doctor Fauci? Dice Trump que Fauci y la doctora Birx realizaron errores en las recomendaciones, malas decisiones, y que Fauci trató de atribuirse el éxito de la vacuna. A mí realmente me parece en estos momentos, en medio de un COVID, con la cantidad de muertos y la cantidad de contagios, una discusión que nunca debía haber ocurrido. Pero ¿cuál es, desde el punto de vista científico, una opinión balanceada, no emocional sobre el tema? Mira, los médicos cometemos errores. La medicina no es una ciencia exacta como la física. Se cometen errores, y más en un proceso donde hay un agente infeccioso nuevo, donde hay una cantidad de elementos que al principio fueron manejados en base a la experiencia, a la historia anterior, pero cada virus es nuevo, tiene diferentes variantes que hacen que en un momento dado uno pueda arrepentirse de lo que uno dijo hace 2 o 3 meses. Por otro lado, todas estas personas que están a cargo de decir esto están enmarcadas en un ambiente político. Entonces, ahora que están hablando libremente, porque por lo que veo no tuvieron la libertad de poder decir al presidente Trump lo que pensaban y lo que tenían que hacer, sino que siempre estuvieron, digamos, controlados, manejados por el ambiente político electoral de Trump, de un año electoral. Ahora, pues, me imagino que habrá esa polémica. Ahora, yo no tengo ningún respeto por ningún comentario que haga el presidente Trump, que claramente le mintió a todos los ciudadanos americanos y al mundo, que subestimó la magnitud de esta tragedia, aún habiendo estado informado cabalmente de lo que se avecinaba. Así es que para mí, yo no es que piense que no se han cometido errores. Yo he vivido en el mundo de la medicina y he vivido errores de todo tipo, y uno tiene que aceptarlos y reparar los errores. Eso pasa en todo momento. Doctor, antes que se nos acabe el tiempo, regresando un momento a las vacunas, porque hemos tenido muchas preguntas en las redes sociales. Estamos viendo un fenómeno ahora que hay acceso a más edades. Las personas están buscando los sitios basados en las vacunas. Por ejemplo, conozco a varias personas que quieren tomarse la de Johnson & Johnson, ¿no? Entonces, si le das la información, no quieren ir 2 veces. Otras personas piensan que la de Johnson & Johnson es más segura porque es una ciencia un poco más antigua. Muchos médicos están diciendo que las personas deben tomarse cualquier vacuna, pero que se ponga la vacuna. ¿Qué piensas sobre lo que está ocurriendo en este momento en términos de preferencias de vacunas? Bueno, mira, hay 3 elementos en la escogencia de la vacuna para cualquier persona que la quiera hacer. La primera es la más conveniente, la dosis. Si tú quieres salir de eso en una sola dosis, pues solo tienes un recurso que por ahora es la de Johnson & Johnson.
Si no te importa ir 2 veces a vacunarte, pues entonces tienes las 3 opciones. Tienes la de una Johnson, pero tienes las otras 2. Ahora, desafortunadamente, en el proceso de aprobación de la vacuna, se le hizo gran importancia a los valores porcentuales de efectividad de la vacuna. Eso creó una sensación de que una era mejor que otra, porque una tiene 95 y otra tiene 96. Entonces, eso ha creado un problema porque esas estadísticas no son comparables, porque ni se hicieron en la misma población, ni se hicieron al mismo tiempo. Entonces, cuando hablamos de esos números, estamos hablando de peras y manzanas, porque estamos hablando de 2 valores diferentes. Entonces, la gente no debe aceptar el hecho de que todas son efectivas para prevenir la enfermedad grave y la muerte, que es lo que se busca, ¿ok? Y lo mismo se busca con todas las vacunas. Es la posibilidad, porque la vacuna protege por 2 dimensiones, por la capacidad intrínseca de la vacuna, pero también por la habilidad del sistema inmunológico de la persona de desarrollar sus anticuerpos. Entonces, una vacuna muy efectiva puede no ser tan efectiva en una persona que no tiene un sistema inmunológico competente. Y una vacuna menos efectiva puede ser mucho más útil en un paciente que desarrolle superanticuerpos. Entonces, juzgar eso en términos de que esta es mejor que aquella, hasta ahora todas han probado ser efectivas 100% en prevenir la enfermedad grave y la muerte. Entonces debemos aceptar que dadas las condiciones actuales, uno se debe vacunar con la que le dé la primera cita. También te quería preguntar, antes que se nos acabe el tiempo, sobre las personas que ya tuvieron COVID. Inicialmente se decía que tenían que esperar 3 meses, pero dice la CDC que era por la escasez de las vacunas. Ahora hay muchas preguntas sobre cuánto tiempo las personas tienen anticuerpos, ¿no? Algunas personas lo han tenido unos meses, otras personas han tenido mucho más. Hay personas que se están haciendo la prueba del anticuerpo para ver si todavía lo tienen antes de tomarse la vacuna. ¿Qué nos puedes decir sobre ese grupo de personas, ya que algunos son mayores, le dio, pero tienen preocupaciones si le pudiera dar otra vez el COVID-19? En estos casos, cada persona responde diferente a la enfermedad y a la vacuna. Entonces, las personas que tuvieron COVID, no se sabe en realidad cuánto va a durar esa inmunidad natural adquirida por la exposición al COVID. Entonces, todos recomiendan que si en ese momento no está activamente enfermo de COVID, no tiene síntomas, y ya pasó un tiempo prudencial, 1 o 2 meses desde que tuvo la enfermedad, debe vacunarse para prevenir una reinfección, que ya sabemos que en ocasiones, en algunas personas, muy raras, pero se puede producir. La otra cosa es que debe vacunarse, porque en realidad no sabemos cuánto va a durar, no sabemos ni siquiera a largo plazo cuánto va a durar la inmunidad dada por la vacuna, porque necesitamos más data. En la ciencia médica las conjeturas no valen, lo importante es la data, y tú no puedes saber cuál va a ser la efectividad de la vacuna a 2 años de ser administrada cuando la vacuna no tiene más de 3 o 4 meses de vida. Entonces, tendremos que esperar a ver cómo evoluciona la población. Lo preocupante ahorita son esta fuente natural de mutaciones que está aconteciendo en países donde no se ha introducido el proceso de vacunación y donde cada persona que replica el virus es la potencialidad de que salga un virus nuevo, resistente a las vacunas, resistente a todo y mucho más letal. Y eso hay que reducirlo vacunando cuanto antes sea posible. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Siempre es un placer. Gracias a ustedes.